Bueno, pues estamos escuchando Eyes of Blue de Paul Carrack. Y cuando escuchamos alguna canción relacionadas con los ojos, relacionadas con la vista, suele ser porque tenemos una sección aquí en Torrevieja Radio que nos encanta. La sección con vista con la clínica oftalmológica Vision Care, ¿verdad, Gertrude? Bueno, que te voy a decir yo que deseando que pasen esos 14 días para que esté con nosotros el doctor. Bueno, en este caso sabemos que van rotando, pero como decía mi compañero Darío en la cabecera del programa, qué ganas que teníamos de que estuviera el doctor Belda. Pues sí, el doctor José Belda, sí, que le damos lo ya hemos dicho así, ¿eh? los buenos días, doctor, ¿qué tal? Nada, muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y escuchando canciones de ojos azules, que son los ojos más espectaculares que podemos ver por aquí, o sea que... Me pondré lentillas en ese caso. No, pero los ojos marrones también son muy bonitos. Ah, vale, gracias. Yo soy muy fan de los ojos azules y los ojos verdes, ¿eh? Pues como nada, la mayoría de la gente, yo creo. Lentillas, yo tengo lentillas. marrones, pero bueno, es lo lentillas. que hay. Pero también tienen su encanto, ¿no? Los ojos marrones, doctor. Los tiene. Yo también los tengo marrones. Sí. Bueno, pues además hoy es un día especial porque desde el año 2008 se viene celebrando cada 12 de marzo el Día Mundial del Glaucoma. Además, esta semana es la Semana del Glaucoma. Es un padecimiento que engloba hasta 60 enfermedades oculares que pueden ocasionar la ceguera del paciente, producto de una degeneración progresiva del nervio ocular. Y de ello vamos a hablar hoy, doctor. Cuéntenos ya más a grandes rasgos, yo he hecho un pequeño resumen, lo que es el glaucoma, para la gente que no esté familiarizada con ese término. Pues Darío, lo has resumido muy bien. El glaucoma es una neuropatía, es una enfermedad que afecta al nervio óptico. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad crónica y que si no hacemos nada por tratarla o detenerla, puede conducir a la ceguera del paciente. Por desgracia, se le conoce como la ceguera silenciosa, puesto que no da clínica. La mayoría de los pacientes que tienen glaucoma no son conscientes de la enfermedad hasta que ésta está muy avanzada, cuando el campo visual se ha reducido mucho. En esos casos empiezan a notar que su visión, sobre todo en los laterales, empiezan a perderla y esa visión progresivamente se va cerrando hasta que les queda como un pequeño islote de visión central, como si vieran por un agujerito, y esto, claro, dificulta mucho la vida normal hasta el punto que a veces llegan a perderla completamente, esa visión, como consecuencia del glaucoma. Y en pleno año 2021, como estamos, ¿qué constituye el glaucoma a nivel mundial? Pues mira, el glaucoma sigue siendo la segunda causa de ceguera en países desarrollados. Y esto es una cosa muy importante y muy impactante. ¿La primera cuál es? La primera son las degeneraciones maculares, las alteraciones de la retina. Pero la segunda, y con una frecuencia bastante alta, de cerca del 3% de la población, padecen o van a padecer glaucoma. Entonces, de este 3%, tan solo a lo mejor la mitad o menos son conscientes de que tienen la enfermedad. Porque, como te comentaba antes, la clínica suele ser bastante larvada. Es una clínica que el paciente no se da cuenta de nada. No, el glaucoma no pone el ojo rojo, ni hace que te llore, ni hace que te pique. O sea, toda la clínica ocular típica de una conjuntivitis o de cualquier inflamación ocular no la tienen los pacientes con glaucoma crónico, que es el glaucoma más frecuente. Ni siquiera empezamos a ver un poco peor. Empezamos a ver un poco peor cuando ya está muy avanzado. Y eso es el problema. Porque en los estadios iniciales del glaucoma, que es cuando mejor se puede tratar, en esos casos la presión puede estar un poco elevada, la presión intraocular, y el paciente no ser consciente de esa sensación de pérdida de visión. Y dejarlo pasar o a lo mejor no tener sus revisiones adecuadas para poder conocer qué le pasa y poder poner un tratamiento. Entonces, por lo que entiendo de sus palabras, será fundamental la prevención prematura, ¿no? Con cierto margen de tiempo. Efectivamente. Incluso yo diría más, el hecho de que tú vayas a revisarte tus ojos por ver si tienes glaucoma o no, va a estar condicionado por una serie de antecedentes o enfermedades previas que tú puedas tener que puedan hacer que tengas más riesgo de tener glaucoma o no. Si fuéramos un poco exagerados, le diríamos a toda la población que necesita una revisión todos los años. Pero eso no es posible. No es posible porque ni los servicios sanitarios están preparados para ello, ni siquiera es necesario, porque estaríamos haciendo un screening masivo que perderíamos muchísimos recursos para obtener un beneficio muy, muy pequeño en cuanto a detectar casos. Pero si hacemos el estudio de prevención a aquellos pacientes que tienen más riesgo, probablemente podamos salvar a más de uno de ellos de padecer la enfermedad. ¿Y cuáles son los pacientes que tienen más riesgo? Pues fundamentalmente aquellos que tienen antecedentes familiares de glaucoma.
Los pacientes que tienen hermanos, tíos, abuelos, padres con glaucoma tienen un riesgo mayor de padecer la enfermedad. Porque la genética es importante. Correcto. No se conocen todavía los genes que participan en todos los tipos de glaucoma, aunque se empiezan a averiguar algunos de ellos, pero sí que sabemos que existe lo que se llama una agregación familiar significativa. Quiere decir que dentro de una familia donde ha habido algún caso de glaucoma, es más frecuente que aparezcan casos de glaucoma en las distintas generaciones posteriores. Por lo tanto, antecedentes familiares de glaucoma es una causa o es una buena razón para, a partir más o menos de los 30, 35 años, hacerse una revisión anual, un chequeo anual en los ojos para descartar que puedan aparecer estas enfermedades. Otros problemas que pueden causar glaucoma. La diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica y que en algunos casos, como una consecuencia de la misma, podría producir un glaucoma. La miopía alta. Miopías de más de 6 dioptrías. Una miopía baja normalmente no suele dar este problema, pero las miopías altas, que se conocen también como miopía magna o patológica, por el propio crecimiento del ojo, pueden dañarse los canales de filtración del ojo y eso puede hacer que suba la tensión. Por lo tanto, pacientes con miopía alta, conveniente que se haga una revisión anual, no solo por los problemas asociados de la miopía, sino también por controlar la tensión ocular. Y otro de las causas de glaucoma son los traumatismos, los golpes. Golpes fuertes en los ojos, que pueden ser, pues ahora frecuentes deportivos, con el pádel, con una pelota, con una pala que te pueden dar. Cuidado, Darío. Yo juego al tenis, una pues pelota, con una pelota de tenis también. Entonces, estos golpes podrían en un momento determinado, si son suficientemente fuertes, dañar estructuras dentro del ojo e inducir ese glaucoma. Y la última, digamos, pincelada en cuanto a posibles causas, aunque hay muchísimas más, serían los medicamentos. Hay determinados fármacos, determinados medicamentos que pueden producir glaucoma como efecto secundario. Lo suele poner en el prospecto, pero no está de más que recordemos los más importantes. Los más importantes son los corticoides. Los corticoides, que hay muchos pacientes que los tienen que llevar de forma crónica por enfermedades sistémicas, no digo que no los lleven, pero necesitan controlar su presión intraocular, puesto que les puede subir y podrían producir un glaucoma como consecuencia. Otros fármacos que pueden actuar en determinados tipos de glaucoma, sobre todo los glaucomas de ángulo estrecho, que es otro tipo de glaucoma, pues los antidepresivos, los ansiolíticos, incluso los antigripales, estos que tomamos como el frenador, la currina, etcétera, etcétera. En estos casos de glaucoma de ángulo estrecho hay que tener mucha precaución porque podrían subir también la tensión. Y una vez que tenemos a un paciente que por lo que nos ha contado, ya sea por tema genético, porque ha tenido pues algún tipo de accidente en el ojo, pues va a realizarse una prueba para ver si tiene glaucoma o no. ¿En qué consisten exactamente estas pruebas? Porque ya nos ha dicho que es algo que es un poco difícil de detectar, ¿no? Y sobre todo, pues de manera prematura. ¿En qué consisten exactamente las pruebas para poder detectarle a estos pacientes que puedan sufrir glaucoma? Vale, pues la pregunta es muy buena, porque realmente el diagnóstico de glaucoma se basa en 3 pilares fundamentales. El paciente que venga a hacerse un screening de glaucoma, aparte de hacer las pruebas típicas de cualquier exploración oftalmológica, cuánto ves, la graduación, etcétera, etcétera, vamos a hacer 3 cosas importantes. Tomarle la tensión. Y no es lo mismo tomar la tensión con cualquier aparato. Los aparatos que existen para tomar la tensión, algunos los tienen en las ópticas, por ejemplo los tonómetros de aire, que pueden ser válidos para detectar casos muy graves o algún caso esporádico. Pero los tonómetros más importantes son los que utilizamos nosotros los oftalmólogos, que son los tonómetros de contacto. Es un tonómetro que va a contactar con la esfera del ojo y nos va a detectar la presión dentro del ojo de una forma exacta, ¿vale? Entonces necesitamos conocer la presión intraocular. Primer pilar. Si está elevada, empezamos a preocuparnos. Segundo pilar. Tenemos que analizar la estructura del nervio óptico. Antes decíamos que la glaucoma es una neuropatía, es una enfermedad del nervio óptico. Tenemos que ver si ese nervio óptico se ha podido dañar por esa tensión ocular o no. Si hay daño, hablaremos de glaucoma. Si no hay daño y solamente tenemos la presión elevada, hablaremos de hipertensión ocular. Un hipertenso ocular todavía no tiene la enfermedad, todavía no tiene daño. Y estamos en buen momento para tratarlo y probablemente para evitar que se produzca el glaucoma. Por lo tanto, segundo pilar, ver el nervio, ver la estructura, y esto se hace mirándolo directamente con nuestros aparatos, con nuestras lupas, o analizando ese nervio con unas pruebas que se llaman ahora OCT, es una especie
digamos, de escáner, es un láser que hace un barrido sobre el nervio óptico y nos detecta pequeñas alteraciones que pueden tener ese nervio óptico. Por ejemplo, nosotros acabamos de adquirir ahora la última tecnología de Topcon para precisamente hacer este tipo de análisis. En la clínica en Vision Care tenemos ahora un aparato OCT que acaba prácticamente de salir al mercado y que prácticamente de forma automática, sin dilatar la pupila del paciente, busca el nervio óptico, toma unas tomas y nos da toda esa información, pero ya no solamente de lo que podamos ver, sino de los grosores de ese nervio óptico. Y los compara incluso con una base de datos de normales. Y nos puede decir si ese paciente está fuera o dentro de la normalidad en cuanto sería el grosor de su nervio óptico. Segundo pilar. Tercer pilar. El tercer pilar es la función. No solamente tenemos que estudiar la estructura del nervio, pero vamos a estudiar también si funciona o no funciona. Si funciona bien, nuestro campo visual va a estar perfecto. Si funciona mal, tendremos zonas del campo visual que ya no estamos viendo. Y eso se detecta o se analiza con una prueba que se llama campimetría. También es un aparato electrónico, o sea, una computadora, que te metes en una pequeña cúpula y te aparecen luces en determinadas zonas. Y el paciente tiene que marcarnos cuándo ve la luz y cuándo no la ve. Esas luces además tienen distintas intensidades, con lo cual podemos graduar más o menos cuál es el umbral de visión del paciente en cada punto. Y lo mismo, esto lo analiza, lo compara con una base de datos de pacientes de la misma edad y nos dice, este paciente, esta zona que ha perdido de visión es normal o no es normal que la haya perdido y está producido probablemente por un glaucoma. Y ese sería nuestro tercer pilar diagnóstico. Cuando fallan los tres pilares, presión alta, nervio óptico dañado y una pérdida de la función, una pérdida de campo visual, estamos sin duda ante un diagnóstico de glaucoma. ¿Bertru? Pues sí, yo quería preguntarle sobre el tratamiento, qué tratamiento tiene y cuáles son los actuales tratamientos en este momento, doctor. Una vez que ya se ha diagnosticado, ya se han hecho estas pruebas, ya está todo efectivamente diagnosticado y sabemos que ese paciente tiene glaucoma. ¿Tratamientos? Bueno, pues ya tenemos a nuestro paciente que tenemos que decidir qué le vamos a mandar y el tratamiento inicial, en el 95% de los casos, va a ser tratamiento médico, con gotas. Vamos a mandar una serie de fármacos, que son gotitas, que las va a tener que utilizar de forma diaria, que vamos a decidir cuál es la gota mejor para cada paciente dependiendo de su situación clínica. No es lo mismo que el paciente pues tenga asma o tenga algún problema de corazón o no tolere algún tipo de gotas. Pues decidiremos cuál es la mejor gota, porque hay muchísimas en el mercado, para tratar la tensión de este paciente. ¿Qué va a hacer la gota? La gota va a bajar la presión intraocular, con lo cual nos va a disminuir el riesgo de que ese glaucoma progrese. Si la respuesta a la gota es buena y no tenemos efectos secundarios, esa gota se puede quedar ahí como tratamiento durante incluso años. Si la respuesta no es buena o tenemos efectos secundarios, habrá que cambiarle el tipo de gotas hasta que encontremos algo que funcione bien, y solo en aquellos casos que no encontramos nada que funciona bien, tendremos que pasar al siguiente escalón del tratamiento, que sería el tratamiento con láser. El tratamiento con láser incluso a veces se puede utilizar de primer escalón, sobre todo en gente joven que dice, yo no me quiero poner gotas, porque yo tengo una vida tan ajetreada que es imposible que me vaya a acordar de poner las gotas todos los días. Pero vamos a ver, si es ponerte una gota al día, dice, ya, pero tú cuando quieres que me ponga la gota, yo ese día igual estoy en una cena o me he ido, iba a decir medio de marcha, qué tiempos aquellos, Sí, pero vamos, sí. En una persona, digamos, que tiene una vida bastante activa, a veces puede ser difícil que te cojan una rutina de ese tipo. Tenemos los problemas de falta de cumplimiento. En estos el láser puede ser una buena alternativa. El láser lo que hace es bajar la presión intraocular como una gota, el equivalente a una gota, pero tiene el inconveniente de que tiene un tiempo limitado en cuanto a la acción. O sea, no va a durar siempre el efecto. Entonces nos puede durar 2, 3, 4 años, a veces hay que volver a aplicarlo. O sea, llegará un momento que tendremos que decidir o bien gotas o bien ya el siguiente escalón, que sería ya la operación. Y en cuanto a operaciones, tenemos muchísimos tipos. Desde operaciones para casos leves, en los cuales vamos a utilizar las técnicas MICS. MICS significa cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. Son las siglas en inglés de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. Y esta cirugía de glaucoma con muy poca invasión, por decirlo así, consiste fundamentalmente en utilizar pequeños tubitos, que son stents, que los ponemos en el canal de Slem, en el canal de filtración del ojo. De hecho, es el implante humano más pequeño que existe. O
sea, no hay ninguno más pequeño para ninguna otra especialidad. Nosotros nos metemos dentro del ojo, buscamos este canal de Schlemm, que es una vena que, vamos, es más pequeña que el hilo de coser más fino que os podáis imaginar. Sí. Y dentro de ese hilo de coser tenemos que introducir este implante. Y este implante, os digo la verdad, yo lo pongo en mi yema de la mano y tendría serias dificultades con mi presbicia para poder ver dónde está. Son muy, muy pequeños. Muy, muy pequeños. Sí, sí. Entonces, eso trabajamos con microcirugía, nos metemos, llegamos al ángulo, definimos dónde está el canal de Schlemm e introducimos estos implantes ahí. Esta es, digamos, la cirugía para casos más leves. Y la solemos asociar muchas veces con una cirugía de cataratas. Imaginemos que el paciente ya tiene que entrar para operarse de cataratas y además tiene un glaucoma, pues le ofrecemos quitarte la catarata y al mismo tiempo, si es posible, quitarte las gotas con estos implantes. Existen otras cirugías un pelín más complejas, más sofisticadas, que también las realizamos en Vision Care, como es la cirugía no perforante del glaucoma. Es una cirugía filtrante, que lo que busca es sacar líquido desde dentro del ojo hacia la parte externa, y se utilizan ya en glaucomas moderados o graves. ¿Y por qué utilizamos esta técnica y no la del stent? Porque el stent tiene la limitación de que son muy pequeñitos y podrían sacar muy poquito líquido del ojo, y esto saca mucho más líquido. Si tú te enfrentas a un caso que tiene 40 de tensión, sabes que con un stent a lo mejor la puedes bajar a 30, pero con 30 no hacemos nada, seguimos con las tensiones muy altas. Y con estas técnicas sí que podemos garantizar que la tensión se nos va a quedar sobre 10, 12, 14, que ya van a ser tensiones normales. Son técnicas más complejas, requieren un posoperatorio un poquitín más difícil, un poco más tortuoso, pero haciéndolo de forma correcta, pues el resultado normalmente también es muy bueno y muy satisfactorio. Y ya para los casos complicados, pues utilizamos las válvulas. Las válvulas que no tienen que ver con los stents son dispositivos que son capaces de abrirse a determinada presión intraocular. Son dispositivos que no se ponen en la parte externa del ojo, sino que se ponen en la parte posterior del ojo, o sea, que ir hasta la parte posterior del ojo y suturarlos allí, y tienen como un tubito, que ese tubito sí que va dentro del ojo. Cuando la presión de dentro del ojo está por encima de X milímetros, normalmente es por encima de 14, la válvula se abre, deja sacar el líquido, y este líquido, de esta forma, descomprimimos el ojo e impedimos que progrese el glaucoma. ¿Y todo esto hablamos de anestesia local? Bueno, la mayoría... ¿O puede ser general en algún Puede caso? ser con general. La gran mayoría de los procedimientos se hace con anestesia local, porque es suficiente. La anestesia local puede durar unas 2 horas más o menos, 2 horas y media. Y nosotros no nos lleva la intervención más de 50, 60 minutos, la más larga. Salvo, y eso sí que hay que poner la salvedad, en el caso de las válvulas. Hay veces que un procedimiento de válvulas puede ser muy largo y requiere anestesia general. Yo recuerdo la última válvula que tuve que poner, fue bastante compleja, además era una paciente que ya tenía una válvula, con lo cual tuve que quitar la válvula antigua, poner una nueva, un procedimiento. Fueron 5 horas de cirugía. Menos mal que la hicimos con anestesia general, porque para la paciente fue como, me acabo de despertar y aquí no ha pasado nada, y yo me tiré 5 horas y media sin parar. En la operación. Muy importante. Pues para terminar, doctor, bueno, hemos hecho un gran repaso de lo que viene siendo el glaucoma, de qué es, las causas, prevención, tratamiento, y me gustaría saber hacia dónde vamos, cuál es el futuro en cuanto a las líneas de investigación que tienen que ver con el glaucoma. Bueno, la pregunta es muy interesante y sobre todo muy esperanzadora. En cuanto al diagnóstico, quizá lo más nuevo que nos viene es lo que está ahora de moda, la inteligencia artificial y la Big Data. Todos estos aparatos que antes os he comentado que pueden coger datos de nuestros pacientes, presión intraocular, campo visual y tal, estos datos se podrán meter en un ordenador, el ordenador los analizará, comparándolos con muchísimos datos, y nos dará posiblemente un diagnóstico que va a ser incluso más preciso que el que podemos hacer nosotros los clínicos. Nos dirá este paciente con un 98% de posibilidades tiene glaucoma. Con lo cual, podemos hacer el diagnóstico precoz probablemente mucho antes, gracias al uso de la inteligencia artificial. Es algo que está en estudio, que todavía no hay algoritmos desarrollados, pero que sabemos que igual en breve, próximos años, tendremos algo que nos va a servir para hacer estos diagnósticos precoces. En cuanto a investigaciones un poquitín más avanzadas, que igual tardan un poquito más de tiempo en llegar, sería todo lo que es la investigación sobre neuroprotección y neuroregeneración. Y son dos cosas distintas. Neuroprotección consiste en que pudiéramos tener un fármaco que se lo tiramos a un paciente con glaucoma y su nervio óptico quedará protegido automáticamente. O sea, no se dañará más por la tensión
ni por otras, digamos, agresiones que pudiera tener en el futuro. Esta neuroprotección nos permitiría parar el glaucoma. No curaríamos el daño que ya hay hecho, pero por lo menos conseguiríamos que ese glaucoma no avanzara más. Ahí hay unos cuantos medicamentos que se están estudiando, alguno de ellos incluso está relacionado con el tratamiento del Alzheimer, y que si se consigue un buen efecto, pues podríamos tener una pastillita que le daríamos a nuestros pacientes para el glaucoma y que nos permitiría que su glaucoma no fuera a más. Pero los científicos van un poquito más allá y están buscando lo que sería ya la neuroregeneración. La neuroregeneración sería un escalón por encima en cuanto a la recuperación de un paciente por glaucoma. Entonces les decía que el glaucoma, el daño que ya está hecho, no lo podemos recuperar. Pues imaginaros que tuviéramos un fármaco o unas células madre o algo que consiguiera que ese nervio óptico que ya está dañado regenerara otra vez las fibras, estas fibras conectaran otra vez con sus puntos de conexión en el cerebro y el paciente volviera a ver. Esto sería lo mejor. Esto sería lo que realmente nos sacaría, digamos, en el problema de muchos casos de glaucoma ya terminales que no les podemos decir más que no tenemos nada que hacer contigo. Y por último, y quizás sea algo también que es ya real, que ya existe, pero que todavía no se aplica en casos de glaucoma, pero se aplicará, me imagino, es la visión artificial. Microchips que podamos implantar o bien en el nervio óptico o en el cerebro del paciente, conectados a cámaras, y estas cámaras transmitirán la imagen como si fuera un ojo artificial al cerebro del paciente. Y pacientes que están ciegos por glaucoma o por otras neuropatías podrían volver a ver. Esto también es un tema de investigación, insisto que todavía no está en aplicación para, digamos, la población general, pero sí que os digo que, vamos, estamos muy cerca. Yo colaboro con un instituto de investigación aquí en la Universidad Miguel Hernández, donde tienen un proyecto sobre visión artificial, y la verdad es que está muy, muy avanzado, y esperamos dentro de unos años poder tener unos resultados que puedan ser trasladados a la práctica clínica. Muy interesante, algo que igual nos suena todavía a películas de ciencia ficción que hemos visto, ¿no? Que puede convertirse en una realidad, y muy, muy interesante para patologías como el glaucoma, ¿no? Para enfermedades como el glaucoma. Pues doctor, muchas gracias por estar hoy en Torrevieja Radio. Recordamos dónde está Vision Care, Avenida Ángel García Rogel número 2. También les recordamos el número de teléfono, que es 865 66 73 52. Y no sé si para terminar quiero apuntar algo que más. Están en los balcones, sí, en los balcones. Mercadona, sí, en la Avenida Rogel, porque muchas personas, bueno, lo pero conocen, se saben ya de memoria, Avenida Ángel García Rogel, sí, los balcones. Yo creo que sí, pero bueno, Vision para Care al lado de Mercadona. Hombre, Vision Care, es que ¿quién no sabe dónde está? Es maravilloso. Pues doctor José Belda, muchas gracias por estar hoy en Torrevieja Radio, encima en una semana tan especial como la Semana del Glaucoma y con este programa centrado en ello. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, y yo creo que con esto conseguimos un poco dar más conocimiento a la población sobre una enfermedad que cuanto antes se conozca, mejor. Así es, Muchas un abrazo. Gracias. Vision Care Eye Clinic, clínica oftalmológica de Torrevieja, la única clínica multiespecialidad de la Vega Baja. Ofrecemos las soluciones más avanzadas para la salud visual. Somos expertos en glaucoma, cataratas, vista cansada, cirugía refractiva, retina, cirugía estética ocular y oftalmología infantil. Ven a ver, come and see. Estamos en la Avenida Ángel García Rogel 2, urbanización Los Balcones de Torrevieja. Teléfono 865 66 73 52 o 744 60 46 68.